amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el jardín de Mimi. Bienvenido una vez más al canal. Hoy les voy a mostrar paso a paso cómo trasplanto una de mis orquídeas Phalaenopsis, o bueno, no una, sino dos, que estuve consiguiendo en oferta y pues las quiero colocar en unas macetas recicladas, específicamente con botellas de refresco. Las utilizo como macetas y no tengo que gastar dinero, simplemente hacerle un corte a la mitad y luego hacerle agujeritos. Aquí te voy a mostrar cómo hago todo el proceso y también te voy a mostrar el sustrato que utilizo para ellas. Estas son las botellas que yo utilizo. Me gusta porque son transparentes, pues son gratis y puedo hacerle los agujeritos que desee para que la planta se seque completamente entre riego y riego y pueda respirar, sobre todo las raíces que les gusta estar aireadas, les gusta tener un sustrato como que pase el aire entre ellas, y qué mejor que hacerle agujeritos de drenaje a las macetas que utilizo con ellas. Si les gustan las orquídeas y quieren aprender a cuidarlas correctamente, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Mira, aquí te muestro este envase, es una maceta, también le hice agujeritos en los lados y te preguntarás, ¿por qué usar una botella de refresco? Muchas personas creen que para cultivar una Phalaenopsis hace falta comprar una maceta especial. Y la realidad es que lo más importante no es el precio de la maceta, sino que permita un excelente drenaje y una buena ventilación de las raíces. Las botellas transparentes tienen varias ventajas y aquí te voy a enumerar algunas de ellas. Ellas permiten observar el estado de las raíces, que es lo que más me gusta. Es fácil de saber cuándo necesitan agua. Las raíces además así reciben luz y son súper económicas. Y de hecho reutilizamos el plástico que normalmente termina a parar en la basura. Lo más importante es hacer suficientes agujeros de drenaje, tanto en la parte de la base como en los laterales, y yo me ayudo con este instrumento que conseguí hace un tiempo y me ha hecho la vida más fácil. Esto se conecta y empieza a calentarse todo eso. Debes tener cuidado de no quemarte, pero es muy práctico para hacer muchos agujeritos de drenaje y que no se te enfríe porque los vas a tener conectados. Es bueno que tengas suficientes agujeritos para que circule el aire. Y de esta manera los hago yo suficiente. Me hago unos agujeritos preciosos, digo yo, que me emociono cuando hago agujeritos para evitar que la planta se ahogue o se pudre. Estas son botellas de refresco, me gusta porque tienen un tamaño adecuado generalmente para las plantas que tengo. Y ya esta otra parte la puedes utilizar para hacer un adornito en el jardín o hasta para hacer una palita para tus plantas, para el sustrato en tus plantas. Yo aquí ya estoy preparándome con el sustrato, con agua y con las orquídeas que voy a trasplantar. Estas vinieron en musgo y ya las saqué de su maceta, están así. Con el musgo completamente seco, y decido mojarlo para que sea más fácil de retirar. Y también, como voy a hacer trasplantes, quiero ver las raíces que están bonitas, las que están dañadas, eliminarlas cortándolas, y por eso las humedezco en esta poncherita con agua antes de retirar todo el musgo. Esto me ayudará a ver el estado real de las raíces, si tienen alguna pudrición o tienen algún otro problemita más. Estas no están en óptimas condiciones. Si ven, tienen dos hojitas y del otro lado cortadas. Por eso las conseguí en rebaja. Pero me gusta la idea porque, bueno, no sé ni qué color tiene esta planta. Me encanta recuperarlas, ponerlas bonitas, y me siento orgullosa cuando veo el progreso de ellas en mi jardín.
En este trasplante voy a utilizar una mezcla que me ha dado muy buenos resultados por las condiciones en que tengo mis orquídeas. Y es que utilizo 70% de corteza de pino y 30% de musgo sphagnum. No me gusta tener la orquídea completamente en musgo porque ya he tenido experiencias de que el musgo retiene demasiada humedad y puede pudrir las orquídeas si no sabes regarla en este sustrato. Por eso, como ya viene en este musgo sphagnum, trato de dejarle un poquito para que la humedad se mantenga, sobre todo por estos agujeritos que les hago a estas macetas, le ayuda a conservar un poco la humedad, ya que la corteza de pino se seca muy rápido y esto permite que la planta mantenga esa humedad que necesita por un poquito más de tiempo. O sea, que el cambio no sea tan grande y no tenga como que un choque o un estrés al quitarle completamente ese musgo. El musgo sphagnum, como te dije, ayuda a conservar la humedad durante más tiempo y esto es algo muy útil en climas cálidos o cuando las plantas reciben bastante ventilación, como es el caso mío. Las tengo en un balcón y pues se secan bastante rápido. Por eso he tratado de añadir un poquito de musgo a estas orquídeas que tengo en el balcón. Y es que no existe un sustrato perfecto, todo depende de las condiciones que tengas a tu orquídea, en qué maceta la colocas. Y bueno, para mí es importante saber en el lugar en donde las colocas, porque si las tienes en exterior, expuestas al agua de lluvia, pues tienes que tenerlas en un sustrato diferente a este. Lo ideal es adaptarlo al tipo de clima donde cultivamos nuestras orquídeas y si tu ambiente es muy húmedo probablemente necesites menos musgo que lo que yo estoy usando. Si tu ambiente es seco y las raíces se deshidratan rápidamente, esta mezcla puede funcionar. Antes de sacar la planta, lo primero que hago es revisarla cuidadosamente, observo las hojas, reviso la corona, compruebo si existen manchas sospechosas y también observo las raíces, obviamente, a través de las macetas. Las raíces verdes y firmes indican buena hidratación y las raíces plateadas suelen indicar que la planta necesita agua. Las raíces marrones, blandas o huecas normalmente ya no cumplen su función y conviene que las retiremos. Siempre te recomiendo desinfectar las tijeras que vas a utilizar con tus plantas. Yo tengo estas dos que las estoy amando, pero quiero comprar una más pequeñita y más delgadita para que llegue a esos lugares donde las tijeras gruesas y, bueno, estilo jardinería no llegan. Yo te confieso que antes no era tan cuidadosa al cortar las raíces, a veces retiraba estas raíces blancas o amarillentas porque pensaba que ya no tenían función en la planta y pues me he dado cuenta con el pasar del tiempo y con las experiencias que tengo con las plantas, pues que es necesario dejarlas si tienen una condición así como que todavía al palparlas están firmes y pues se sienten duras, todavía tienen momento para recuperarse. Me gusta siempre revisar, quitar las dañadas y a veces hasta reviso parte del tronquito de abajo para ver si esto está dañado. Hago una limpieza general de las raíces, pero como les digo, no soy tan extrema como antes porque hay raíces que están en condiciones todavía óptimas para mejorar. Elimino básicamente las raíces secas y las que están completamente huecas. No elimino las raíces aéreas porque estas son completamente normales y muchas veces son indicios de que la planta abajo no está bien y ella, para mantenerse viva, crea estas raíces aéreas. Y muchas veces estas son las raíces más activas de la planta. Las voy a colocar en la botella aquí para hacer el proceso, el mismo proceso con la otra. Mira aquí cómo está completamente seco el sustrato y sus raíces y aquí la sumerjo en esta poncherita de agua
para hidratarla y retirar el musgo de manera más fácil y sin maltratar las raíces. Ahí en esa poncherita la dejo un ratito para que se hidrate bien y ya pues procedo a retirar nuevamente el musgo. Últimamente estoy haciendo esto con mucha frecuencia, o tomándome el tiempo, si tengo algún momento libre en el día, pues de buscar una o dos plantas que necesiten revisión, que necesiten tener un cambio de maceta o que necesiten simplemente un poco de atención. Y pues es un momento relajante en donde le presto atención a las plantas que con este clima, estas temperaturas tan altas, a veces nos descuidamos un poco. Y díganme a mí que a veces me gusta estar el día completo metido en el patio, en el jardín, revisando plantas. A veces con este calor, este solazo, se me dificulta salir al patio por el calor, el solazo tremendo que a veces azota. Ya últimamente hasta me estoy viendo los brazos con manchitas por este sol tan intenso. Entonces últimamente la terapia que estoy haciendo es con las orquídeas que están en un lugar más fresquito, que bueno, reciben una brisa bien buena y las ayuda a mantenerse ventiladas y aparte están bajo techo, que es lo importante para mí para que se mantengan bonitas y pues poderlas cuidar de tantos riesgos que hay en el exterior. Una vez que quito esto completamente, me doy la tarea de revisar las raíces y de cortar lo que sea necesario cortar. Ya después voy preparando la maceta y me gusta siempre tener una bolsita, una fundita de estas de corteza, porque a veces no nos damos cuenta, pero siempre tenemos que revisar si el sustrato ya está de cambiar, porque la corteza de pino se vuelve como una tierra y pues esto hace que la raíz no pueda respirar, no tenga ventilación. Entonces cada cierto tiempo siempre hay que estar pendiente de las orquídeas para ir cambiando este sustrato que ya necesita cambio. Tengo una bolsita aquí que la compré únicamente para estas plantitas que necesitan algunos cambios. Aquí hay un poquito más de raíces, pero igual tengo algunas raíces secas que debo retirar. Algunos que están con puntitos negros, pero que porque están bien como duritas no las corto completamente. Pues te muestro que por aquí tengo el agua también la voy a aprovechar para poner la corteza de pino, lavarla un poquito o enjaguarla más bien, porque no le echo jabón ni nada de eso, pero la sumerjo un poquito en el agua para que bote un poquito de la resina y el polvillo ese que trae. Y básicamente es esta corteza que utilizo, una corteza grande. Sí me gusta picarla en trocitos más pequeños, aunque sea un poco más trabajoso, porque muchas veces no consigo una más pequeña, sino que consigo estos trozos más grandes. Esto pues lo hago con una tijera de jardinería, a veces hasta me pongo guantes porque tengo que hacer mucha fuerza con esto para triturarlas o cortarlas un poquito más pequeñas. Y voy a estar utilizando el mismo musgo que tenían las plantas porque no les veo problemas de hongos. Las hojitas que tienen pues están libres de hongos. Esperemos que sigan, se mantengan así de bonitas. Que del otro lado, del otro lateral, le salgan las hojitas. Y ya yo tengo plantas así. Te voy a mostrar en este video una cajita donde he conseguido plantas así con un solo lado de hojas y ellas van echando hojitas del otro lado y van prosperando muy bien. Bueno, por aquí te muestro la plantita de la que te hablo, una de las plantitas de la que te hablo, que tenía solo un ladito y va sacando ya hojitas del otro lado y se ve perfecta. Bueno, aquí
Primero coloco una base de corteza de pino como para que haga el drenaje mejor en esta parte y pues ya voy tomando un poquito de sustrato de musgo y de la corteza de pino juntas, combinadas para entrarlas en toda la maceta. Me gusta ir acomodándolo cuidadosamente, acomodar cuidadosamente también las raíces, evitando de que una quede fuera y que se rompa. Me gusta presionar un poco el sustrato, pero no demasiado, con el objetivo de asegurar la planta, no de compactarla. Las raíces necesitan espacios de aire y pues si la aprietas demasiado puedes romper las raíces o dejar nada de espacio en ellas. Hay algo muy importante y es que la corona nunca debe quedar enterrada, debe quedar completamente por encima del sustrato, ya que si las enterramos demasiado aumentamos el riesgo de pudrición en ellas. Te voy a dar unos consejitos importantes que hubiese agradecido que me lo dieran al inicio cuando empecé el cultivo de orquídeas. Y es que nunca trasplantes una planta solamente porque tengas raíces saliendo por encima. Las raíces aéreas son normales. Otro consejo es que no utilices tierra de jardín. Esto sobre todo lo digo porque hay muchas personas que he visto que utilizan tierra del patio, tierra de jardín. Y esto no es para nada bueno para la orquídea, ya que las orquídeas no son plantas terrestres, ellas necesitan aire alrededor de las raíces y la tierra obviamente no las deja respirar o que circule el aire en ellas, o sea que a la larga terminarán asfixiándose. Otro consejito es que después del trasplante esperes un tiempo prudente de 24 horas más o menos antes del primer riego, especialmente si tuviste que cortar raíces. Aquí me dirás si que tengo el sustrato húmedo, ¿qué pasa? Bueno, en mi caso tengo estas plantas en un lugar donde reciben mucha ventilación y esto se seca súper rápido. Aparte que estoy haciendo este trasplante a las primeras horas de la mañana para evitar que estas plantas pues permanezcan en la noche, en las horas más frescas, húmedas y esto tenga riesgo de pudrición. Por ende, si las riego antes de cortar raíces y se pueden secar en el lapso de tiempo antes de que oscurezca, de que se ponga de noche, pues no tengo riesgo de que se dañen las raíces o que se pudran. Y aparte, la heridita con los cortes de las raíces no se estarán mojando nuevamente, sino que ya estaba húmeda antes de cortar. Otro consejo es que no fertilices inmediatamente después del trasplante. Es mejor esperar 2 o 3 semanas para que la planta se adapte. Sí, porque imagínense todo el cambio, todo el movimiento que ha recibido esta planta y encima de esto darle un choque de fertilizante, pues esto quizás haría que la planta en vez de prosperar se retrase un poco. Último es que coloques la planta en un lugar con mucha luz, pero sin sol directo, porque el sol directo fuerte puede quemar las hojas y pues puede tener un lento crecimiento. A mí me gusta observar las raíces porque ellas te indican cuando la planta necesita agua y pues a veces hasta el peso de la maceta. Solamente la levantas y a veces si está súper ligera, liviana la maceta, es tiempo de regar. Me gusta mucho, luego de trasplantarlas, limpiarles las hojitas para evitar este polvillo que se va acumulando en ellas y pues para mantenerlas limpias y que puedan realizar el proceso de la fotosíntesis de manera normal. Puedes limpiarlas como yo, con un pañito húmedo, simplemente utilizando agua. Muchas veces cometemos errores muy comunes y es regar siguiendo calendario. Yo te digo que he dejado de regar de esa forma porque me gusta, como te digo, observar las raíces y me guío mucho por cómo están las raíces. No todas las orquídeas necesitan riego el mismo día porque en mi caso yo tengo diferentes tarros
En ellas tengo tarros de barro y tengo tarros plásticos y estas botellas de refresco que me facilitan la vida y me economizan gastar dinero en más macetas. Otro error es utilizar macetas demasiado grandes, así que te recomiendo buscar un envase, una botella, una maceta adecuada al tamaño de tu orquídea. Si queda agua en la corona, te recomiendo que que les retire las gotitas o los excesos de humedad de agua que quedan en la corona, porque ya como la orquídea está estresada, evitemos que se pudra de esta forma, dejándole agua en esta parte de la orquídea. Y bueno, te recomiendo que mientras pues esta planta se adapta, básicamente es que evites moverlas de lugar. Mantén la buena iluminación, la buena ventilación y riega únicamente cuando el sustrato lo necesite. Espero que este video le haya ayudado a comprender mejor cómo trasplantar correctamente una orquídea Phalaenopsis utilizando una botella reciclada y a entender por qué utilizo esta mezcla de un 70% de pino y un 30% de musgo sphagnum. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios porque me encanta leer sus experiencias y también me encanta que me cuenten en el tipo de sustrato que las tienen ustedes y cómo les ha funcionado. Si este video te fue útil, regálame un me gusta, comparte este video con otros amantes de las orquídeas y de las plantas y suscríbanse para seguir aprendiendo juntos de la naturaleza, de las plantas, de todo. Nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga a todos muchísimo y bye bye.